terapias por corticosteroides y etc. En el caso del tratamiento, prednisona 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día, y esto lo vamos a hacer hasta que las enzimas musculares se normalicen o lleguen a estar cerca a lo normal. En casos más severos se puede utilizar lo que es la metilprednisolona. Normalmente se utilizan pulsos de 500 miligramos a 1 gramo vía intravenosa durante los 3 a 5 primeros días. La cetoprina también está bastante relacionada, ya que va a ser un ahorrador de los corticoides. Y normalmente se puede dar prednisona y acetoprina. Normalmente no se da tanto la monoterapia, 2 a 3 miligramos por kilogramo, al igual a acetoprina. Y lo más importante es que, como mi compañero ha explicado, esta enfermedad está relacionada con lo que es malignidad, por lo que siempre es importante hacer screening a adultos que tengan esta enfermedad. Normalmente las malignidades más comunes relacionadas con esta enfermedad suelen ser los linfomas no-Hodgkin, cáncer al pulmón, al ovario, al intestino y a lo que es el estómago. Gracias. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la sífilis primaria, secundaria y terciaria. Los integrantes del grupo 44 somos Tania Casas Mondori, Camila Cuadros Chelinos, María Barnica Valencia, quienes hablan, José Lita Coaguila y Nicole Sosa Aguilar. Comencemos con la definición. ¿Qué es la sífilis? La sífilis, como ya sabemos, es una ETS provocada por el Treponema pallidum, el cual es transmitido de la madre al feto por una vía placentaria. Comienza como una enfermedad localizada y en un segundo plano produce unas lesiones bucocutáneas generalizadas con síntomas generales. Presenta un periodo asintomático de latencia y en los casos sin tratamiento, hasta el 50% se puede presentar el periodo terciario y graves repercusiones. Hablando un poco más de etiología, nosotros vemos que el Treponema pallidum, que provoca esta sífilis, es un microorganismo espiral alargado de aproximadamente 5 a 20 micras de longitud y 2 micras de grosor, el cual tiene una motilidad bastante característica, realizándose con movimientos rotativos y ondulatorios, como una especie de sacacorchos para poder moverse. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros podemos ver ahí cómo se representa el Treponema. Ahora, hablando un poco más de la epidemiología y de la inmunología, primero hablemos de epidemiología, ya que aclaramos que la sífilis no se propaga por el contacto con inodoros, con mandijas de puertas, con piscinas, con bañeras, con hidromasajes, ni siquiera cuando se comparte la misma ropa o cuando se comparten cubiertos, o etc. Actualmente, la tasa de incidencia de la sífilis, como podemos ver, es 13,79 casos cada 1.000 habitantes, que viene a ser mayor a la del año pasado, que es de 2,46 casos cada 1.000 habitantes. La inmunología es la respuesta inicial que da lugar a la síntesis de anticuerpos, ya que la IgM en la fase precoz es la que nos da a demostrar esta sífilis, y a las 2 semanas es la que más predomina, es la IgG, y al parecer es el mediador principal de la inmunidad.
si se erradica precozmente esta enfermedad, entonces se pierde la inmunidad y el desarrollo de la latencia va acompañado normalmente de una inmunidad relativa a la reinfección. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta sífilis tiene 3 clasificaciones, por así decirlo, dependiendo del tiempo, comenzando con la primaria, ya que la primaria viene con un periodo de incubación de 14 a 21 días. Gracias. Los síntomas de la sífilis primaria son que, primero, son una llaga pequeña, indolora, abierta, llamada chancro mayormente, en los genitales, en la boca, en la piel, en el recto, que sana por sí sola de un aproximado de 3 a 6 semanas. La inflamación de los ganglios linfáticos en la zona se conoce como una llaga. También nosotros podemos apreciar que la bacteria continúa multiplicándose en nuestro cuerpo, pero hay pocos síntomas hasta la segunda etapa, que empieza a ser ya sintomática a partir de 4 a 8 semanas después de la sífilis primaria. Eso lo vamos a ver en la secundaria. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver nosotros ejemplos de sífilis. Primero, en la imagen superior izquierda, vemos chancro de sífilis primaria, en la cual es una pápula, como ya dije, ubicada, no dolorosa, que no presenta una duración consistente, por así decirlo, ya que puede desaparecer de 3 a 6 semanas, y una consistencia cartilaginosa. Este chancro, producido por el T. pallidum, es generalmente único y puede ser multifocal, por así decirlo, en personas que tienen defensas bajas, como una persona con VIH, una persona con lupus, etc. Normalmente, la ubicación, ya podemos ver en la imagen inferior, la ubicación de esta sífilis primaria suele ser o chancro primario en el hombre, en el surco balano-prepucial, en el glande y en el cuerpo del pene. En la mujer se puede encontrar en la vulva, en el ano, en las paredes vaginales y en el uterino. Las localizaciones extragenitales se observan en los labios y en la mucosa oral. Y el chancro primario puede evolucionar con una serología a una sífilis secundaria posteriormente dicha. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y a pesar de decir que esta sífilis primaria puede desaparecer por sí sola, también se le puede aplicar un tratamiento. El tratamiento de elección comienza con una penicilina G-benzatina de 2.4 millones de unidades intramuscular, que viene a ser una dosis única, y igual se tienen alternativas en caso de que, por ejemplo, hay pacientes alérgicos a la penicilina o en caso de que también hay embarazadas. Se tiene, por ejemplo, una doxiciclina, que viene a ser 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, o una citromicina, que es 1 gramo de inicio, o 0,5 gramos al día por 10 días, o 2 gramos como dosis única. También cabe recalcar que las parejas sexuales de esas personas que han sido diagnosticadas con una sífilis primaria tienen que hacerse, aunque hayan salido seronegativas, este tipo de tratamiento a modo de profilaxis o modo de prevención de que no desarrollen esta enfermedad. Continuando con siguiente diapositiva, por favor. En la sífilis secundaria, como ya mencioné, el tiempo es lo que varía entre la primaria, la secundaria y la terciaria. En esta secundaria se presenta entre la 6ª semana y los 6 meses posteriores a la inoculación, después de la lesión primaria o del chancro primario, como mencioné. La infección presenta una diseminación hematógena con erupciones en la piel, mucosas acompañadas de síntomas constitucionales como la febrícula, un malestar general, una cefalea, una faringitis, una anorexia, una astenia, una dinamia, astralgia, mialgia y linfadenopatías generalizadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para clasificar este tipo de sífilis secundaria, nosotros podemos ver grupos como, por ejemplo, un rash o erupciones redondas, que vienen a ser en porcentajes las maculopapulares de un 50-70% son las predominantes, las papulares normales un 12%, una macular 10% y una anular papular de 6 a un 14%. Inicialmente son bilaterales y simétricas, de un color rojo pálido, y como estamos viendo en pantalla se pueden presentar en palmas, ya sea de manos o de pies. Estas lesiones varían dependiendo del color. Si es una persona de tez blanca se podría ver un tono rosado, si es una persona de tez morena se puede ver un tono un poco más pardo, por así decirlo. Se localiza en el tronco y las extremidades proximales. Anteriormente presentan lesiones eritematosas papulares de 3 a 10 milímetros y que a menudo se necrosan. Siguiente diapositiva, por favor. Después, como otro ejemplo de sífilis secundaria, tenemos a los parches mucosos, que vienen a ser en el 10 a 15% de los pacientes que tienen esta enfermedad. Se presentan erosiones superficiales secas con un color gris, plata y con una areola roja en la mucosa paladar. También puede presentarse en la lengua, como estamos viendo, también en la faringe, laringe, glande, pene, vulva, canal anal y el recto. Estas lesiones son altamente infectantes por su alto contenido con treponemas. Siguiente diapositiva, por favor.
Continuando con el condiloma lata, está tercero con un porcentaje de 10% en los pacientes de sífilis secundaria. Estas lesiones elevadas de color blanco o gris en áreas cálidas y húmedas, como en los genitales, como en la región perineal, como estamos viendo, el perineo, y zonas intertriginosas de pliegues glúteos o pliegues nasolabiales, axilas, etc. No me acuerdo si lo mencioné, pero en sí la sífilis, para poder desarrollarse, necesita un ambiente cálido y húmedo, como viene a ser el cuerpo humano, y por eso todas las localizaciones que estamos viendo cumplen esas mismas características. Este tipo de lesiones del condiloma lata se hipertrofian formando placas condilomatosas que aparecen en el perineo y alrededor del ano, un poco antes de algunas lesiones generalizadas. Siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos una alopecia en parche. Como podemos ver, este tipo de corte de pelo, por así decirlo, son apolillado, muchos lo dicen. Se desarrollan pequeñas pápulas foliculares sigiloides en los folículos del cuero cabelludo. También se puede presentar en cejas o barba y usualmente es reversible al tratamiento, y el diagnóstico diferencial para esto, por ejemplo, podría ser un hipotiroidismo. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la sífilis terciaria, empezamos con que esta es una enfermedad inflamatoria lentamente progresiva que puede afectar a cualquier órgano, acá vienen las más peligrosas, ya que esta enfermedad clínica se puede presentar entre 20 a 40 años después de la infección inicial. Ocurre aproximadamente en un tercio de los pacientes que no son tratados con la penicilina G, benzodiazepina, 2.4 millones intramuscular, una sola dosis, y se divide en sífilis gomatosa, que viene a ser un 15% de los pacientes, una sífilis cardiovascular en el 10% de los pacientes, y unas complicaciones neurológicas, que viene a ser la sífilis neurológica tardía en un 7% de los pacientes. Si bien hoy en día rara vez vemos esto debido a los usos de los antimicrobianos, treponemicidas, para otras indicaciones, igual es importante que conozcamos su etiología. Primero, una goma. Goma o sífilis gomatosa es una lesión granulomatosa benigna, destructiva a nivel local, que puede aparecer entre hasta 40 años de infección, aunque de media se estima que aparece entre los 15 años. Puede afectar cualquier órgano, pero lo más frecuente es la localización cutánea, ya que se ve como nódulos más o menos profundos, y los huesos puede provocar fracturas, afectación articular, y puede ser única, múltiple, y también puede variar el tamaño. Continuando con la sífilis cardiovascular, esta ocurre entre los 15 y 30 años aproximadamente de la infección. La lesión subyacente es una endoarteritis obliterante, la cual nos afecta obviamente la aorta, provocando una necrosis de la capa media con destrucción del tejido elástico, una aortitis, una formación de un aneurisma y habitualmente la aorta descendente con una afectación valvular. Siguiente diapositiva, por favor. Y para terminar, en esta sífilis terciaria, podemos ver una neurosífilis, en la cual es la infección del sistema nervioso central por el Treponema pallidum, y puede ocurrir en cualquier momento de la infección. Se puede clasificar en formas tempranas y tardías. En la temprana tenemos una sintomática o también una meningitis sintomática, una sífilis ocular, una otosífilis o una sífilis meningovascular. Y en la enfermedad tardía puede existir una superposición de afectación meningovascular o parenquimatosa. Las formas meningovasculares, como la consecuencia de la endoarteritis obliterante, como en la cardiovascular, puede haber una afectación neuronal cortical denominada paresia general, con deterioro de funciones cognitivas, pero también puede presentarse como torpes dorsal, en la que la médula espinal sufre una desmielinización de columnas posteriores a raíces dorsales, dando un resultado de un desarrollo de una marcha ataxia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y como ya mencioné, para terminar, el tratamiento para este tipo de sífilis siempre es una penicilina G, benzodiazepina, 2,4 unidades intramuscular, dosis única. Y eso sería todo. Gracias. Y ya tengo más en
Chamo. No es como decir chamo. No es eso, así lo dice. Esta semana, él tuvo una colombiana, pregúntale. Digo, gonorrea. No es como decir chamo o huevo. Es como decir, ala, qué huevo. Sí. Bueno, después. Chucha, chucha. Bueno, aquí gracias. Bueno, buenas tardes compañeros, doctor. Vamos a presentar uretritis neurológica. Soy Alejandra Carlos Mendoza y bueno, les voy a dar una pequeña introducción. Esta es una infección de la uretra con causas multifactoriales, principalmente transmitida sexualmente. La clasificación tradicional en gonocócica y no gonocócica ha ido evolucionando. La primera es decir, la gonocócica es causada por Neisseria gonorrhoeae y la segunda por clamidia, ureaplasma y otros patógenos no específicos. La uretritis posgonocócica persistente o recurrente, la cual sigue el tratamiento de gonorrea, a menudo es causada por la clamidia o no tiene un patógeno identificado. En mujeres se prefiere el término de infección genital no especificada y debido a la infección común de uretra, cervix y vagina, a nivel clínico la diferenciación de esa etiología ha sido difícil, asociándose a varios organismos que más adelante los vamos a mencionar. Vamos a hablar un poco acerca de la etiología. Los estudios sobre la etiología de la uretritis neurológica se ha utilizado más frecuentemente lo que es la PCR en orina, el cual mejora la sensibilidad al 95% y la especificidad en comparación con el cultivo, que muestra una sensibilidad del 68% para clamidia. Acá tenemos la Trichomonas vaginalis, que es un protozoario el cual se considera una causa común de infección urogenital, especialmente en mujeres. Los hombres generalmente son asintomáticos y que la morbilidad aumenta a partir de su pareja sexual con una prevalencia del 3 al 12%. Acá no hay test sensitivo en el varón. Acá tenemos el Ureaplasma urealyticum, el cual es una bacteria anaerobia asociada a vaginosis bacteriana. Se considera una causa de uretritis no gonocócica no clamidial y se detecta en el 9 al 12% de los casos. Siguiente diapositiva. Acá la uretritis no gonocócica es la ETS bacteriana más frecuente y recientemente se ha identificado el Mycoplasma genitalium, atribuyéndose a esta entre el 15 al 25% de los casos sintomáticos. La Trichomonas vaginalis es un protozoario asociado a infecciones urogenitales en mujeres y generalmente se considera asintomático en hombres y no existe un test sensible como ya lo mencionamos. El Ureaplasma urealyticum es una bacteria vinculada a la vaginosis y esta es del 9 al 12% como ya se mencionó. A pesar de que ha habido mejoras en el diagnóstico, se ha observado un aumento en la proporción de uretritis no gonocócica sin una etiología identificada, llegando hasta un 20% en algunos casos con patógenos no específicos como el Haemophilus parainfluenzae, Streptococo, grupo B, Gardnerella vaginalis y entre otros. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con el diagnóstico.
Vamos a tener dos diagnósticos: el etiológico, que van a existir distintas causas, como lo hemos visto anteriormente, y para identificarla específicamente a cada patógeno lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el diagnóstico en laboratorio se va a basar en el estudio microscópico de la muestra de la secreción, que también vamos a hablar, y se va a basar en 5 a más leucocitos encontrados por moleculares por campo en el semen, y la ausencia de los ciclococos gram negativos intracelulares, ya que esto nos diagnosticaría una uretritis borreliósica. La clínica. La clínica se va a presentar en ambos sexos. En el hombre vamos a tener una asistencia de disuria del 50 al 75% y el exudado uretral escaso, que es la particularidad de esta enfermedad, que del 11 al 33% este exudado va a ser de un contenido y una característica purulenta. Del 10 al 50% va a ser claro y el 50% va a ser poco purulento, que es el más específico de este. También puede haber prurito uretral, mancha de ropa y hipersensibilidad uretral. En las mujeres también vamos a encontrar la disuria, el flujo vaginal del mismo exudado y dispareunia. Como vemos en la imagen de abajo, estamos viendo un glande y por la uretra estamos viendo la secreción uretral mucopurulenta y purulenta, ¿no? Y entre las complicaciones pueden ser variadas. Entre las más frecuentes encontramos la epididimitis, cervicitis, endometritis, vejitis, enfermedad inflamatoria pélvica, peritonitis y perihepatitis. Siguiente diapositiva. Como vemos, la secreción mucopurulenta. Siguiente. Y en el diagnóstico etiológico. Para la clamidia van a existir 3 especies: la clamidia trachominas, la sí tiene un nombre complicado. Citasi, ¿sí? Y la clamidia pneumoniae. La clamidia trachomatis, tiene el subgrupo A con 15 serotipos que van a causar la uretritis sexualmente transmitida. Ahora, el cultivo de raspado uretral fue el gol estándar para el diagnóstico de clamidias. Sin embargo, el disconfort que causaba, el costo y los requerimientos de transporte, además que tenía una baja sensibilidad en varones, fueron limitantes para su uso. Entonces, el cultivo de raspado uretral basado en orina va a ser el gol estándar que vamos a tener, ya que disminuye el costo y el disconfort en los pacientes. Entonces, tenemos el análisis de inmunoenzimático, que va a tener un 53% de especificidad, de sensibilidad, y los anticuerpos por inmunofluorescencia, que va a ser el mejor de estos para diagnosticar la clamidia, y por PCR. Diapositiva. Y también tenemos el micoplasma genital, que se va a identificar directamente por PCR, más que tiene una sensibilidad mayor que el cultivo. Entonces, recordamos, para el micoplasma vamos a usar PCR. Siguiente. Y triconomas vaginalis, que el cultivo va a ser en medio del diamón, que va a ser más sensitivo para el diagnóstico de esto, pero es limitado por su escasa disponibilidad y también hay un disconfort al momento del raspado. El cultivo de orina in-pouch TV es simple y mucho más sensitivo, más simple porque se realiza por la orina. Y siguiente diapositiva. Tenemos el uroplasma urolítico, que va a requerir un método especializado, ya que es difícil de distinguir si es comensal o es patógeno. Generalmente no se lo incluye en el diagnóstico diferencial. Y siguiente diapositiva. Y bueno, esta imagen es una complicación que común también tenemos la parámetros. Siguiente diapositiva.
doxiciclina en 100 miligramos cada 12 horas por 7 días y la citromicina 1 gramo dosis única. En la segunda línea de tratamiento tenemos las quinolonas como la ofloxacina, 400 miligramos cada 12 horas en dosis única. Como tercera línea de tratamiento, los macrólidos como eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas, de 7 a 21 días en gestantes y en la uretritis no monocócica persistente y recurrente. Y otras tetraciclinas como la minociclina, 100 miligramos cada 12 horas, por 7 a 21 días, y la ciortetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas, de 7 a 21 días. Gracias. ¿Cuántos? 8, total. Creo que sí. No sabe lo que. Sí, mano, me dio muchas cosas. Son líos, creo que sí. No, para que lo saque un río, lo saque de Sasa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El tema que nos ha tocado exponer es sobre uretritis gonocócica y el grupo está conformado por Elena Guaywa, Giovanni Loza, Lanesca Muñoz y quien les habla, Alexandra Almeida. Bien, primero vamos a hablar acerca de la etiología y la patogenia. Bueno, el agente causal es la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo no capsulado, intracelular facultativo y un aerobio estricto, que bueno, es estrictamente un patógeno humano sin reservorio animal ni ambiental conocido. El éxito del patógeno humano es el resultado de una combinación de diversos factores, como podemos ver en la imagen de la derecha. También la infección gonocócica abarca 4 etapas específicas, como por ejemplo la unión a la superficie celular de la mucosa, la penetración o invasión local, la proliferación local y la respuesta inflamatoria local o diseminación sistémica. También, bueno, este es un patógeno primario que va a afectar predominantemente al epitelio columnar de la uretra, el endocervix, el recto, la faringe y también la conjuntiva ocular. Y bueno, el mecanismo de transmisión es de 2 formas, sea sexual, contacto directo entre mucosas, ya sea genital anal, oral genital o oral anal, y el vertical, que se da de la madre al hijo al momento del parto. Siguiente diapositiva. Con respecto a la epidemiología, la incidencia global, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que las infecciones de transmisión sexual se dan entre los 15 a 49 años. Y en el 2020 la estimación de la Neisseria gonorrhoeae fue de 82.4 millones de casos. Y hubo una ligera disminución con respecto al 2016, pero fue superior al objetivo necesario para lograr una reducción del 90% al 2030. Bueno, la región África tuvo la tasa de incidencia más alta, seguida por la región del sudeste asiático. Y también la prevalencia de la Neisseria gonorrhoeae durante el embarazo osciló entre el 1.5% en África Central y Occidental y el 4.9% en África Oriental y Meridional. Y bueno, en el Perú, respecto a las ITS específicas, la más conocida por las mujeres es la sífilis en un 40.5% y la gonorrea en un 37.0% en el año 2017. Siguiente diapositiva. Con respecto a la clínica, es específica para hombres y mujeres, principalmente el periodo
presentar influjo vaginal, disuria, dolor pélvico, también sangrado vaginal entre periodos y después de una relación sexual vaginal. Y en el caso del hombre también se va a presentar la disuria, la secreción purulenta y dolor o edema testicular. ¿Sí? Bueno, en este caso la uretritis, en la imagen 1 este paciente va a presentar gonorrea con úlcera en el pene y también es evidente la secreción purulenta. En la imagen 2 también va a emanar una secreción purulenta acompañada de diversas lesiones. En la imagen 3, esta se trata de un paciente de 23 años que se quejó de secreciones peniana profusa y purulenta con disuria con 5 días de enfermedad después de un contacto sexual sin protección. Y a la tinción Gram de la secreción uretral mostró células polimorfonucleares con diplococos Gram negativos intracelulares. Y en la imagen 4, este es un paciente niño de 2 años que desarrolló una secreción uretral que es positiva para Neisseria gonorrhoeae, que seguida de una inflamación indolora del eje distal del pene. Y esta condición es más común en hombres adolescentes y adultos jóvenes. Y en este caso el mecanismo de transmisión fue vertical. En el caso de cervicitis, en la imagen 1 y 2 vamos a observar una cervicitis monocócica y la imagen 3 es la complicación por las estructuras glandulares de Skin y Bartolino de la mucosa genital, que también puede provocar lesiones cutáneas. Y la imagen 4 es una EPI. Esa es la palabra. Continuando con la exposición, vamos a ver una imagen acerca de, tres imágenes acerca de la infección gonocócica diseminada. Y lo que podemos apreciar es, en el primer caso, a una paciente de 32 años que ha desarrollado fiebre y también dolor articular. También se tienen pústulas sacrales necróticas y cuando se hizo un cultivo de cuello uterino surgió la Neisseria gonorrhoeae. En la segunda imagen lo que tenemos es un adolescente de 18 años que también desarrolló fiebre y en este caso tenía ya varias vesículas, también tenía ampollas necróticas dolorosas, tanto en brazos como en piernas. Un cultivo de cuello uterino fue positivo también para Neisseria gonorrhoeae, siendo estas las manifestaciones dermatológicas de esta enfermedad. Y en la última imagen, en la tercera, tenemos lesiones vesicopústulas hemorrágicas en el espacio interdigital de la mano de este paciente, que también es un adolescente. Y hay una pústula en la planta del pie. Bueno, no se nota bien la imagen, pero es una pústula que aparece en la planta del pie. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con los factores de riesgo. Esto se da en los jóvenes principalmente por la actividad, como podemos ver, normalmente es menor de los 25 años de edad. Tenemos un récord histórico de enfermedades de transmisión sexual previas, con múltiples parejas sexuales, y también se hace mención que otro factor de riesgo es la ausencia de métodos anticonceptivos. Básicamente aquí se está hablando del preservativo, porque hay otros tipos que son hormonales y tales que tampoco impedirían la infección. Entonces estamos hablando más de los preservativos. Bueno, muy bien. Siguiendo con el diagnóstico, tenemos algunas pruebas. Bueno, son los cultivos y las pruebas microscópicas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Como siempre, se recomienda hacer una buena anamnesis y un examen físico. Además, la toma de muestra, así como su transporte y procesamiento, debe ser muy especialmente importante. ¿Por qué? Porque tenemos aquí en el cultivo la Neisseria gonorrhoeae es muy sensible a condiciones ambientales. Entonces, si no hay un cuidado especial en su transporte, vamos a tener resultados adversos. Ahora, en el examen microscópico, que es el primero que vamos a explicar un poco, se hace esto mediante una tinción de Gram, o también se puede hacer por azul de metileno. Y cuando tenemos una observación de 1000 aumentos, donde tenemos más o igual a 2 polimorfonucleares, entonces esto nos va a indicar, con diplococos Gram negativos, evidentemente, esto nos va a indicar un diagnóstico rápido de uretritis gonocócica, con una buena sensibilidad. La sensibilidad que abarca esta prueba es mayor al 95%, así que da datos bastante fiables, y también de especificidad. Luego tenemos los cultivos. En el caso de los cultivos, nos permiten hacer los diagnósticos definitivos mediante el aislamiento y la identificación de los microorganismos. Ahora,
Esta prueba es de alta sensibilidad y especificidad, y lo interesante es que tiene un bajo costo. Entonces, es una buena elección. Y es la técnica recomendada en el caso de infección persistente o sospecha de fracaso terapéutico. Respecto al procedimiento en sí, las placas van a incubar entre 24 a 72 horas, o sea, 1 a 3 días. Básicamente eso es el tiempo que se genera. Y la temperatura de 35 a 37 grados centígrados. Esta temperatura evidentemente tiene que trabajar de esa manera porque es casi la temperatura corporal. Si hacemos muy diferentes esas temperaturas, no se va a conseguir un buen cultivo, ¿no? Ahora, la identificación presuntiva se realiza observando la morfología de la colonia, que normalmente es de color grisáceo. La tinción de Gram de diplococos gram negativos, la prueba de oxidasa positiva y la prueba de la catalasa positiva. Siguiente, por favor. Continuando con el diagnóstico, tenemos también las TANs, que son las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Estos van a detectar microorganismos no viables y aumentando así la sensibilidad y facilitan también la recogida, el transporte y procesamiento de nuestras muestras. Al igual que las otras, es de alta sensibilidad y ha permitido el uso de muestras menos invasivas. En este caso, como la primera mención de orina en los varones y el flujo vaginal de las mujeres. Y por último, se hace también una mención de la serología y la enzimoinmunoanálisis. Pero estos no tienen resultados tan claros y carecen de utilidad para el diagnóstico de la infección gonocócica, siendo mejores los anteriormente expuestos. Y respecto al tratamiento, inicialmente la uretritis se debe cubrir a los gonococos y a la clamidia. ¿Por qué estos dos? Porque son los principales agentes que van a causar la uretritis. Entonces tenemos que cubrir a estos dos. Pero hay significa las radiografías en los artículos que no deberíamos iniciar el tratamiento si es que no tenemos una clínica clara, ¿no? Evitando, como sabemos, también la resistencia de los antibióticos que está muy diseminada. Entonces, si no tenemos un diagnóstico, no deberíamos todavía iniciar el tratamiento. Y tampoco si no se cumplen los criterios del laboratorio, evidentemente, ¿no? Si el laboratorio no es claro, pues no podríamos iniciar el tratamiento. Ahora, si en caso sí tenemos el diagnóstico dado, pues vamos a tener algunos antibióticos de primera elección, como por ejemplo la cefixima de 400 miligramos. Esta va a ser vía oral. Ahora, la alternativa en la vía intramuscular viene a ser la ceftriaxona, pero ya sería de 125 miligramos. Luego, también tenemos unas alternativas como el ciprofloxacino, de 500 miligramos, también vía oral, y otros dos, como el ofloxacino, y el levofloxacino. Los tres son vía orales. Bueno, entonces el tratamiento para cepos antibióticos sigue siendo base de 4.8 millones de unidades de penicilina cuando es sensible. O sea, todavía si es que es sensible, es un poco raro, pero si es sensible se puede utilizar todavía penicilina. Y en una sola dosis. Ante el conocimiento o posibilidad de enfrentar cepas resistentes, entonces volvemos al esquema de lo que es la ceftriaxona. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, doctor, compañeros. El día de hoy sobre el grupo 56 y vamos a exponer chanfroide o chanfroide. Siguiente, por favor. Bien, para empezar, esta es una enfermedad de transmisión sexual ulcerosa que es causada por el hemocisto que es un gran negativo. Es una enfermedad aguda, localizada, con ulceraciones que pueden progresar a necrosis. Con respecto a su patogenia, como se nombró, como es una enfermedad de transmisión sexual, contagio de relaciones sexuales,
Y la hemofilo de Fragi, al ser un gram negativo no móvil, este requiere de la hemina, del factor 10, para su desarrollo. Requiere de esta hemina porque es oxidante y catalasa negativo. Crece mejor en temperaturas de 30 a 33 grados centígrados en una atmósfera saturada de humedad. En otras fuentes también se encontró que su temperatura óptima para su desarrollo es de 37 grados centígrados. Con respecto a la clínica, su incubación es menor a 7 días, a veces se extiende hasta un mes y es asintomático. Con respecto al periodo de inoculación, se presenta como mácula, la cual rápidamente evoluciona hacia pápula, vesícula y se rompe dejando una lesión erosiva. La úlcera, que como podemos observar en la imagen inferior derecha, es dolorosa con bordes delimitados y rodeados por un fino aspecto granulomatoso y suturativo, lo cual sangra con facilidad. Y a la palpación se encuentra blanda. Con respecto a la localización, la más frecuente es en genitales externos, masculino y femenino, en el ano y en la zona perianal, como observamos en la imagen. A veces, pero es muy raro encontrar en la mucosa bucal, y esta se presenta, como podemos observar en las imágenes, como lesiones múltiples. El 30 al 60% de los pacientes, una semana después de observar las úlceras genitales, avanzan a adenitis regional inflamatoria. Con respecto a las complicaciones, antes de yo hacer un paréntesis, que se suele afectar solo un ganglio y muestra caracteres inflamatorios como eritema, calor y dolor local, el cual este último es el síntoma con más frecuencia en el paciente. Con las complicaciones tenemos la fiscalización, el drenaje espontáneo de las adenopatías con liberación de material purulento y cicatrices permanentes. Con respecto a su evolución, es una enfermedad autolimitada y no produce diseminación sistémica. En los pacientes que no son tratados, se puede observar persistencia, úlcera genital y acceso inguinal por años. Como se nombró también anteriormente, el síntoma más frecuente es el dolor local. Y en el caso que el paciente, después de recibir el tratamiento, no presenta mejoría, una semana después de iniciar el tratamiento, se puede deber a que el diagnóstico fue incorrecto, o porque el paciente no cumplió el tratamiento, o porque presenta una cepa resistente de Haemophilus fragi, o bien tiene una infección concomitante por VIH. Con respecto a esta enfermedad, es más frecuente en regiones tropicales, en zonas de África, y es más común, 7 veces más común en hombres que en mujeres, y sobre todo en hombres que tienen muchas parejas sexuales, igual en las mujeres, y en el caso el riesgo es mayor en varones que no fueron circundados. Eso me pasa a mi compañero. Bien, bueno, como bien mencionó mi compañera, la localización más frecuente es en hombres, en el prepucio, en el surco coronal, en el glande y en el escroto, mientras que en la mujer en ambos labios, mayores y menores, en la zona perianal y en partes internas del muslo. Y referente a la prevalencia, es mucho más frecuente en hombres, igual no excluyendo a las mujeres. Siguiente. Bien, de acuerdo a la epidemiología, este chancroide o chancro blando es mucho más frecuente en países tercermundistas, o sino que tienen un bajo nivel socioeconómico, ya que van a contar con un bajo sistema de salud o tienen mala infraestructura, por lo cual no pueden llegar a cubrir ese tipo de enfermedades. Por eso es que se ve mucha más incidencia en países del África, del Asia y también del Caribe. Pero no podemos dejar de lado ciertos países industrializados que, por ejemplo, ahora en las últimas décadas se ha encontrado mayor prevalencia en Estados Unidos. Esto porque está en relación con malos hábitos o hábitos nocivos como el
consumo de sustancias tóxicas como cocaína, crack, también la prevalencia de enfermedades venéreas como sífilis, también el hecho de la infección por VIH. Y también tenemos que tener cuidado con el conteo o con el reporte epidemiológico, ya que este chancroide está mal documentado como para saber realmente cuál es el plan de acción que se debe realizar frente a esto. Es por ello que es difícil interpretar todos los datos sobre la vigilancia del chancroide, ya que no existen medios de cultivo comerciales para confirmar en sí el diagnóstico. Siguiente. Bien, de acuerdo para el diagnóstico diferencial, tenemos aquí principalmente 3 agentes etiológicos más comunes o frecuentes. El Treponema pallidum, como expuso yo un grupo anterior, para lo que es la sífilis, el Haemophilus ducreyi para el chancroide o chancro blando, el virus de herpes simple. También podemos encontrar acá lo que es el linfogranuloma venéreo o también el inguinal. Es aquí que por eso se exige el aislamiento del Haemophilus ducreyi en medios de cultivo que permitan la identificación bioquímica. Recordemos que también el diagnóstico va a depender de acuerdo a la topografía en la que se encuentra el agente etiológico. Es por ello que también tenemos que reconocer que puede haber una clínica variable porque hay agentes etiológicos diferentes. Depende también de la ubicación, no se aísla un patógeno causal, hay múltiples manifestaciones y el diagnóstico tiene que ser multidisciplinario. No solamente nos podemos centrar en un diagnóstico de acuerdo al estudio histopatológico, o de lo contrario no podemos guiarnos solamente de lo que es la clínica, sino en conjunto de ambos, tanto del estudio histopatológico, de la historia clínica y de la clínica, de la semiología que hagamos en el paciente para poder llegar a un buen diagnóstico. Dentro de otros diagnósticos de los cuales podemos diferenciar lo que es el chancroide blando, tenemos, como yo mencioné, el diagnóstico de sífilis, que se puede descartar mediante un examen microscópico y también pruebas serológicas. El herpes virus simple, que se identifica por cultivos, PCR y también antígenos. Y el linfogranuloma venéreo, ¿no? Que se puede identificar mediante una prueba de fijación de complemento. También podemos aquí encontrar ciertas infecciones mixtas. Inclusive debemos considerar lo que es la donovanosis, que es una sobreinfección que se da sobre unas lesiones traumáticas, no necesariamente con un agente causal infeccioso. Estas, como la enfermedad de Crohn y también la enfermedad de Bessel. ¿Sí? Aquí puse un cuadro de los diferentes agentes etiológicos que pueden causar un síndrome de úlcera genital. Para hacer un tipo de diagnóstico diferencial, tenemos como principal el chancroide blanco, diferenciado del agente de lo que es el sífilis o el chancro duro, porque la receta clínica es muy similar. Por ejemplo, el agente etiológico del chancroide blando viene a ser el Haemophilus ducreyi, como ya mencioné, mientras que del sífilis es el Treponema pallidum. Ambos tienen un cuadro de inicio agudo, pero al momento de nosotros realizar el examen físico, realizar la semiología en el paciente, lo que vamos a encontrar como lesión primaria en lo que es el chancroide blando viene a ser una pústula o una pápula. Mayormente viene más de uno, a comparación de lo que es las lesiones primarias de la sífilis, que más que nada se caracterizan por erosiones y úlceras, y principalmente se encuentra una lesión primaria. Igualmente, al momento de la adenopatía, el chancroide blando pues viene a ser una lesión dolorosa, supurativa, y puede ser unilateral, mientras que en el sífilis frecuentemente es bilateral. Siguiente. Bien, de acuerdo al manejo, según las guías, se fijaron pautas de tratamiento en lo que nosotros establecíamos o se establecían regímenes terapéuticos, y se establecían como 4 medicamentos, 4 fármacos que realmente habían mostrado su efectividad basados en pruebas de sensibilidad in vitro, tales como la cipromicina, la ceftriaxona,
el ciprofloxacino y la eritromicina. En lo que es la citromicina, la dosis viene a ser 1 gramo vía oral, dosis única. Las extracciones son 250 miligramos intramuscular, también como dosis única. El ciprofloxacino, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, que puede extenderse hasta por 3 días. Y la eritromicina, que viene a ser 500 miligramos vía oral cada 8 horas, hasta por 7 días. Pese a que se dé este tratamiento, hay hasta un 5% de pacientes que tienen recidiva de esta enfermedad. Es por ello que también se está considerando a las quinolonas como nuevos agentes eficaces. Frente a este porcentaje de recidiva, tenemos que tener un mayor cuidado, ya que podemos también sugerir el tratamiento a la pareja de la persona, ya que esta podría ser la causa de la reinfección de nuestro paciente. En el caso de lo que es, por ejemplo, el tratamiento local, vamos a encontrar lo que es apósitos antisépticos con yodopovidona, y en pacientes que tienen otra patología, aparte de esta, como por ejemplo pacientes no circuncidados o pacientes que tienen una infección de VIH ya anterior, pues es un poco menos favorable el tratamiento, pero igual, si es que no funciona el tratamiento, se inicia otra vez el tratamiento o la terapia inicial con los mismos medicamentos, ¿no? Se debe realizar el paciente de 3 a 7 días después del primer día de tratamiento, y se puede ver una respuesta favorable a partir del tercer día. En el caso también que encontremos adenopatías, pues primero se deben drenar, igual primero debe hacerse la curación de las úlceras y recibir el tratamiento. Es por ello que la prevención de esta enfermedad, pues principalmente viene a ser la práctica de sexo seguro, la buena higiene personal y evitar la promiscuidad. Eso sería todo. Sí. Gracias. Asegurado. Copivosis. La marra. No, bravo. Sí, no, bravo. Escoito. No, bravo. No pongo tu foto, hermano. No voy a reír. Lista. Creo que es la última clase. Sí. Sí, por eso. Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre las enfermedades cutáneas o VIH-Sida. Bueno, primero lo que nos debemos preguntar es cómo afecta el VIH a la piel. El VIH no afecta directamente a la piel, sin embargo, daña o destruye las células CD4 del sistema inmunitario, y esto reduce la capacidad del cuerpo para atacar la infección. Y esto va a aumentar los problemas médicos que van a incluir obviamente la piel. Por ejemplo, en ese cuadro que dice manifestaciones cutáneas en VIH, se dice que antes de los antirretrovirales, el 95% de los pacientes con VIH presentaban manifestaciones cutáneas. Sin embargo, con el paso del tiempo se siguió manteniendo ese porcentaje, por lo que nos podría decir que en la actualidad puede ser un primer signo de la enfermedad, y esto también es un indicador de inmunodeficiencia avanzada, lo que nos va a dar un tratamiento más complicado porque las dermatitis son recurrentes en pacientes con VIH y pueden ser pasadas por alto en pacientes con otras manifestaciones, porque por ejemplo en la consulta puede venir
un paciente con otra patología, se ignora la dermatitis y no podemos dar el diagnóstico, ¿no?, de VIH. Para hablar de las manifestaciones, las podemos dividir en manifestaciones infecciosas y no infecciosas. Las no infecciosas las podemos dividir en inflamatorias, asociadas a TAR, y las neoplásicas. Las manifestaciones inflamatorias podemos encontrar primero al síndrome retroviral agudo o infección primaria del VIH, que se da desde que el virus ingresa hasta la viremia y los TCD4 se estabilizan. Se observa en el 50-90% de los individuos que adquieren infección durante los primeros 6 meses desde el contagio, y es la manifestación más temprana del VIH con altos niveles de replicación viral. Entre los signos y síntomas se encuentra que la fiebre puede ser fiebre más de 40, aparición de rash cutáneo morbilliforme, que son máculas y pápulas eritematosas, como se pueden ver en la imagen, y también es pápulo escamoso o vesicular en el tronco superior, cabeza y cuello. También pueden haber úlceras orales y úlceras genitales dolorosas. Y también se pueden encontrar mialgias, artralgias, faringitis, diaforesis, náuseas, vómitos, diarrea, baja de peso y anorexia. Otra enfermedad de la que se puede hablar es la dermatitis seborreica, que se da en el 85% de los pacientes con VIH-Sida. Y la aparición y gravedad es de acuerdo al número de los LTCD4. Se pueden ver zonas eritematosas, escamas amarillentas y es muy pruriginoso. Se han reportado formas diseminadas o epiderdérmicas de dermatitis seborreica con compromiso de la región facial, el esternón, dorso, axila e ingles. La dermatitis seborreica puede ser uno de los primeros indicadores de infección por VIH, por eso es demasiado importante analizar y reconocer, ¿no?, esta patología. La dermatitis seborreica es localizada, si es localizada se puede utilizar tratamiento tópico y en casos más intensos se puede requerir tratamientos sistémicos o incluso fototerapia. Por otro lado, también podemos hablar de la psoriasis. La psoriasis, en la prevalencia de los pacientes infectados con VIH es similar a los seronegativos. La enfermedad tiende a ser intensa, acral, extensa, destructora y recalcitrante. En la imagen se pueden ver zonas eritematosas, se ven placas amarillentas que son dolorosas y muy pruriginosas. También se ha escrito la aparición de psoriasis como marcador de infección por el VIH en pacientes previamente sanos, y su curso empeora con la progresión de la enfermedad y podría ser un marcador de progresión al SIDA. Por otro lado, también podemos hablar de la dermatitis atópica y la cerosis, y estas se presentan en el 30-50% de los pacientes con infección por VIH. Lo principal que se puede ver es el eczema, que se ven como placas eritematosas y descamativas, que se pueden ver en la imagen, por ejemplo, que son medias rosáceas. Y los pacientes con infección por VIH tienen mayor incidencia de cerosis, siendo una de las causas más importantes de prurito en este grupo. El tratamiento es similar al de pacientes no infectados por el VIH, sin embargo, los corticosteroides sistémicos deben usarse con cautela. Por otro lado, también podemos hablar de prurito, foliculitis eosinofílica y erupción pruriginosa popular. Estos síntomas son prominentes en los pacientes infectados por VIH y puede ser uno de los primeros o el único síntoma que se puede presentar. Primero vamos a hablar de la foliculitis eosinofílica y se presenta en pacientes con infección por VIH avanzado. Se presenta como pápulas y pústulas foliculares y no foliculares en la cara, cuello, cuero cabelludo, el tronco superior y región proximal de las extremidades. Se respeta la palma y las plantas. El diagnóstico se realiza con la historia clínica, el examen físico y la histología. Por otro lado, el prurito sin causa tiene que tener una sospecha de infección por VIH. Y por último, la erupción pruriginosa papular se presenta en el 11 a 46% de los pacientes con VIH y se caracteriza por pápulas discretas y que son muy pruriginosas. Y a diferencia de la foliculitis eosinofílica, tiene una distribución más distal y con menos compromiso del tronco y compromiso marcado en las extremidades. Por ejemplo, en la imagen se puede ver que en la mano se da más en las extremidades, ¿no? Y por otro lado, las manifestaciones asociadas al TAR, que es la terapia antirretroviral, las reacciones adversas a TAR, los pacientes con infección por VIH tienen un mayor riesgo de experimentar reacciones adversas a medicamentos debido a que hay una disregulación del sistema inmune y consumen un gran número de fármacos. Las toxicodermias ocurren en aproximadamente de 3 a 22% de los pacientes y los efectos incluyen, mayormente son dermatológicos, como los efectos similares a los retinoides, como la cirrosis cutánea intensa,
la alopecia, el granuloma telangiectásico, que es una lesión tumoral de tipo clásico, y la icteritis. También puede haber erupción morbilliforme, que son manchas y pápulas que confluyen en un mismo orden, y el síndrome de Steven-Johnson, entre otros. Y por otro lado, podemos hablar también de las manifestaciones neoplásicas, en la que resalta el sarcoma de Kaposi, que la incidencia del sarcoma de Kaposi en infectados por VIH es un 10% de los pacientes. Se van a presentar máculas, placas o nódulos eritematoviolaces brillantes, y son asintomáticos y están clínicamente distribuidas en las líneas del ángulo. Y a diferencia de otras patologías que comprometen la mucosa, este afecta solamente el paladar duro. Y todo paciente con síndrome de Kaposi tiene que iniciar TAR con inhibidores de proteáceas asociados. Gracias. Paso mi compañero. Bueno, para continuar con lo que viene siendo las neoplasias cutáneas, tenemos que hablar acerca de las más clásicas, dado que en pacientes con VIH la mayor incidencia de los carcinomas cutáneos vienen siendo los no melanomas, es decir, los vasocelulares y los espinocelulares. Y bueno, como observamos en la imagen, el carcinoma vasocelular se presenta como nódulos pequeños, firmes, brillantes, casi translúcidos a rosados, que te presentan telangiectasias o arañas vasculares, y usualmente son de presentación en la cara. También se pueden presentar como ulceraciones o costras. Por otra parte tenemos el carcinoma espinocelular, las cuales son placas eritematosas con una superficie escamosa y costrosa, y a medida que evoluciona, este tumor llega a elevarse, usualmente con una superficie verrucosa. Y por último tenemos lo que viene siendo el melanoma, y para esto recordemos el uso de la técnica ABCDE. A de asimetría, B de bordes, C de color, D de diámetro y E de evolución, para evaluar estos. Y bueno, como hablamos de unos pacientes con VIH, se tienen que evaluar estas lesiones cada año, se tienen que buscar en todo el cuerpo para evitar la progresión de las mismas. Siguiente. Ahora, hablamos de la neoplasia anal intraepitelial y el cáncer anal. Esta viene siendo la más frecuente no definitoria de SIDA en los pacientes homosexuales. Los condilomas anales pueden tener la neoplasia anal intraepitelial de alto grado o un cáncer escamoso anal. En este caso, como se observa en la imagen, las lesiones se presentan primero como manchas rosadas en relieve, que usualmente no son dolorosas. Sin embargo, al crecer, estas se agrandan, cambian de color y se presentan como las clásicas crestas de gallo, que son las lesiones definitorias de lo que viene siendo el cáncer anal. Estas pueden ser aisladas o pueden ser agrupadas, como se observa en la imagen. Siguiente diapositiva. Después tendríamos las manifestaciones infecciosas. Primero hablaremos de las bacterianas. ¿Y por qué tenemos que hablar de las infecciones bacterianas, de virus, de parásitos en VIH? Puesto que sabemos que nuestro sistema, o el sistema está comprometido respecto a estas, y van a tener una mayor incidencia, y la presentación de las mismas va a tener síntomas atípicos, y los síntomas típicos los van a tener exacerbados. Como por ejemplo, tenemos el Mycobacterium tuberculosis. En este caso se presentan del 1 a 2% la manifestación cutánea del mismo. Y este puede ser por incolusión primaria o diseminación sistémica. Y aquí tenemos la presentación como abscesos, forúnculos, tractos profundos que drenan hacia la piel o seromas indolentes. Puesto que recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que, en términos simples, les gusta hacer fístulas que pasan por la piel y van a drenar en la misma. Siguiente diapositiva. También hablamos de la angiomatosis basilar, la cual es causada por la Bartonella henselae o la Bartonella quintana. Y esta ocurre en la etapa SIDA. Aquí tenemos lesiones angioproliferativas semejantes a los hemangiomas en cereza, a los granulomas piógenos, y también se puede confundir con lo que viene siendo el sarcoma de Kaposi. En este caso la descripción son pápulas con forma de cúpula, nódulos o placas de color rojo a violáceo, usualmente diseminadas. Y los antimicrobianos en este caso serían los macrólidos y la doxiciclina. Siguiente diapositiva. Después vamos a hablar de sífilis, la cual ya la han tratado, pero a grandes rasgos, la sífilis primaria se va a presentar con lo que viene siendo el chancro más grave y doloroso. Y el 70% de las veces, en pacientes que tienen VIH, se va a presentar como un rash papuloescamoso generalizado con compromiso
planto-plantar, como se observa en las imágenes. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de las enfermedades virales. Siguiente. Primero hablaríamos del virus del herpes simple, el cual se transmite a través del contacto de membranas mucosas. En este caso se puede presentar en genitales externos, en la región perianal, en el tronco, en las extremidades, en la boca y en los labios. Y en este caso vienen siendo lesiones crónicas y, como se observa en la imagen, vesículas que se van a ulcerar con presencia de necrosis epidérmica. La parte negra de la lesión, por así decirlo, es la presencia de la necrosis epidérmica. En este caso el tratamiento es local y sistémico con secantes tópicos y antisépticos locales y el uso de antivirales. Siguiente diapositiva. Después tenemos el virus del herpes zóster o el varicela zóster. Y en este caso la infección se va a mantener latente en ganglios sensoriales y es el VIH el que la va a reactivar. Aquí tenemos vesículas que forman costras, lesiones pustulosas que pueden llegar a ulcerarse. Y aquí el tratamiento es uso de antirretrovirales y ayudantes analgésicos. Y recordemos que el virus del herpes zóster se va a presentar específicamente en zonas delimitadas del cuerpo, en ciertos dermatomas. Siguiente diapositiva. Después tenemos el virus del papiloma humano. En este caso se transmite por el contacto directo entre la piel afectada y el contacto sexual, también por el canal de parto o por fómites. En este caso, las lesiones, las verrugas cutáneas van a ser las pápulas hiperqueratósicas, escamosas y ásperas al tacto, que se van a localizar en cualquier superficie cutánea. Sin embargo, las vamos a encontrar mayormente en las manos o en las plantas de los pies. Y también tendríamos las verrugas extracutáneas, que vienen siendo las verrugas orales, que son pápulas pequeñas, ligeramente elevadas, blancas, rosadas, que se van a localizar en la mucosa bucal, gingival o labial, en la lengua o en el paladar. Siguiente diapositiva. Después tendríamos el molusco contagioso, enfermedad causada por un virus de la familia Poxviridae, caracterizada por lesiones papulares umbilicadas, y estas son específicas de lo que viene siendo el molusco contagioso. El diagnóstico va a ser clínico y se va a confirmar con la biopsia, y dentro de nuestro tratamiento tenemos la crioterapia, el curetaje y la cantharidina tópica. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a pasar a hablar de las infecciones fúngicas. Siguiente. La primera y la clásica tendríamos la candidiasis, y bueno, la candidiasis en piel es la menos frecuente que la oral, también llamada diseminada. En este caso es causada por la Candida albicans o también la Candida sp, como la tropicalis. En este caso, las lesiones en mucosas orales se presentan como la placa blanquecina o también llamada muget, y las lesiones en piel se van a presentar en las flexuras, en las ingles, en las axilas o debajo de las mamas. Y en este caso son piel tipo macerada, húmeda, con erosiones, pústulas y muy dolorosas. El diagnóstico se va a dar por la prueba del potasio y los cultivos nos van a ser útiles para determinar la etiología de la cándida. En este caso el tratamiento viene siendo por clotrimazol tópico o itraconazol o fluconazol si encontramos una candidiasis diseminada. Siguiente diapositiva. Después tenemos la dermatofitosis, y bueno, los dermatofitos más comunes son el Trichophyton rubrum y el Trichophyton mentagrofitis, siendo el primero los responsables de las infecciones en piel y uñas. En este caso también resaltamos la presencia de onicomicosis por estos hongos cutáneos. Y bueno, la descripción semiológica vendrían a ser placas eritematosas, descamativas, con hiperkeratosis plantar y mucho prurito, siendo frecuente la sobreinfección bacteriana. En este caso, el diagnóstico también se da por la prueba de KOH, siendo los cultivos también útiles. En este caso, se recomienda el uso de terbinafina para las lesiones en uñas, manos y pies. Después tenemos la criptococosis, que es una infección causada por el Cryptococcus neoformans, la cual ocurre en el 10% de pacientes con SIDA. La morfología es variable, puesto que presenta pápulas o nódulos de aspecto moluscoide, hay vesículas, placas pequeñas, áreas de celulitis, abscesos, púrpura o edema. Y en las mucosas se puede presentar con úlceras. El diagnóstico lo vamos a dar por cultivo e identificación del hongo con tinta china. Y el tratamiento se basa específicamente en afotericina B, como inducción y como consolidación fluconazol. Siguiente. En el caso de la histoplasmosis, enfermedad causada por el Histoplasma capsulatum, cuyas lesiones orales se manifiestan como úlceras induradas, dolorosas, nódulos eritematosos o vegetativos y lesiones de aspecto papilomatoso. Se puede presentar en paladar, encías y orofaringe. Y en la piel
Como se observa en la segunda imagen, tenemos erupciones maculopapulares, pústulas, nódulos y úlceras. El diagnóstico se va a realizar mediante un examen directo, donde se va a detectar mediante GIEMSA las levaduras pequeñas. Y el tratamiento está basado en amotricina B liposomal durante 1 a 2 semanas. Siguiente diapositiva. Por último, vamos a hablar de las parasitarias. En el primer caso mencionamos la escabiosis causada por el parásito Sarcodes scabiei. Y en este caso, la forma clásica no es la que se presenta en pacientes con VIH, sino la sarga noruega, la cual se menciona en lesiones cutáneas que incluyen placas de forma psoriásica, hiperqueratóxicas, que pueden afectar cara, cuello, piel o tronco, plantas, palmas y el lecho unguial. Y recordemos que el síntoma clásico, en este caso, viene siendo el prurito. El diagnóstico viene siendo clínico y se va a realizar y se confirma al realizar un frotis. Y el tratamiento por vía oral es la ivermectina y por vía tópica la permetrina. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos que hablar de la leishmaniasis, las cuales se van a presentar como úlceras cubiertas con una costra que al desprenderse se vamos a ver la úlcera típica de fondo, color rosado, tejido granuloso, redondeado, de bordes regulares y elevados, indolora y de base indurada. En este caso es causada por los protozoos del género Leishmania, y aquí podemos mencionar que la leishmaniasis cutánea es la más común en pacientes inmunodeprimidos, dado que también existen la forma mucocutánea y la visceral. ¿Sí? Eso sería todo, muchas gracias. Dime que la pague. Dime que la pague. Entonces, en primer lugar, necesitamos a los que